China a punto de participar en la intervención siria. Las noticias sobre el desarrollo de la guerra de Siria y de la intervención militar rusa, parece que se aceleran. Todo indica, tal y como advertimos en anteriores artículos, que la intervención rusa irá más allá de Siria y no se limitará a una intervención aérea. A ello, se multiplican los rumores sobre la intervención militar de China en el conflicto, que podría ser inminente. Cazas chinos J-15 se unirán a la campaña militar rusa en Siria. La web israelí de Kafile, en un artículo al que da credibilidad la web iraní Ispan, afirma que aviones de combate chinos se unirán a las operaciones aéreas rusas en Siria contra Estado Islámico. Pekín ha avisado a Moscú este viernes 2 de octubre de que de sus cazabombarderos Shenyang J-15 se sumarán en breve a la campaña militar rusa en Siria. Según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, el mundo no puede mantenerse al margen y sentarse a mirar con los brazos cruzados. Estas declaraciones se realizaron el jueves por la noche durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los cazabombarderos J-15 despegarán desde el portaaviones chino Liaoning, CV-16, que según algunos informes anteriores, habría atracado el 26 de septiembre en el puerto sirio de Tartus. Esta intervención de China representará un evento histórico para Pekín, pues será su primera operación militar en Oriente Medio. Además, se trata de la primera vez que se va a emplear el portaaviones Liaoning en condiciones de combate real. A la vez que se produce esta importante noticia, se ha sabido que Irak y Rusia acaban de concluir un acuerdo para que la aviación rusa empiece a utilizar la base aérea de Al-Taqaddum, en Abaniyah, a 74 kilómetros al oeste de Bagdad, para bombardear las posiciones de Estado Islámico en el norte de Irak y en el norte de Siria. El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, afirmó el jueves que su país daría la bienvenida a los ataques aéreos de Rusia contra Estado Islámico en Irak. Como un incentivo adicional, señaló al-Abadi que esto también daría a Moscú la oportunidad de enfrentarse con los 2.500 chechenos musulmanes quienes, dijo, están luchando con ISIS en Irak. Las palabras de al-Abadi llegaron en el contexto de dos acontecimientos estrechamente relacionados con el creciente papel de Rusia en el campo de la guerra. 1. Una sala de guerra ruso-iraní-sirio-iraquí conjunta ha estado trabajando desde la semana pasada en la sede del Ministerio de Defensa iraquí en Bagdad para coordinar el paso del transporte aéreo ruso-iraní a Siria y también para coordinar los ataques aéreos rusos. Este centro de mando también está organizando el traslado de fuerzas chiitas iraníes y pro-iraníes hacia Siria. 2. Como decíamos antes, Bagdad y Moscú acaban de concluir un acuerdo para que la Fuerza Aérea Rusa empiece a utilizar la base aérea de Al-Taqaddum en Abaniyah, 74 kilómetros al oeste de Bagdad, que será utilizada a la vez como estación de paso para el corredor aéreo de Rusia hacia Siria y como plataforma de lanzamiento para misiones de bombardeo contra las fuerzas de ISIS y su infraestructura en el norte de Irak y de Siria. Rusia ha ganado así un enclave militar en Irak, como lo ha hecho en Siria, donde se ha hecho cargo de una base en Latakia, en la costa occidental de Siria. Al mismo tiempo, la base aérea de Abaniyah también sirve a las fuerzas estadounidenses que operan en Irak, con un número estimado de 5.000 efectivos. Más marines rusos llegan a Tartus, según el medio libanés Al-Masdar, el jueves por la mañana. Un buque de guerra ruso que transportaba a más de 200 infantes de marina llegó a la densamente poblada ciudad portuaria de Tartus con el fin de reforzar el número total de personal militar sobre el terreno en el campo occidental de Siria. Según un oficial de alto rango del ejército árabe sirio que está destinado en Jable, Latakia, el número de marines rusos sobre el terreno en Siria se eleva ya a más de 1.250 efectivos. Esto no incluye a las decenas de asesores militares que se extienden por todo el país. El funcionario agregó que se espera que la Federación de Rusia duplicará el número de personal militar sobre el terreno en las próximas semanas, a la vez que aumentará la cantidad de equipamiento militar, armamento y soldados en previsión de un posible asalto terrestre contra el grupo sirio vinculado a Al-Qaeda Jabhat al-Nusra y contra Estado Islámico. ¿Va Rusia a participar en un asalto terrestre contra ISIS y Jabhat al-Nusra? Esto parece cada vez más probable a medida que avanzan los días. Además, los rusos han negociado con una serie de países para crear su propia coalición antiterrorista que incluiría países como Líbano, Egipto, China, Irán e Irak. El Pentágono sopesa una respuesta militar a los bombardeos rusos en Siria. La dirigencia del Pentágono está estudiando lanzar una respuesta militar a las operaciones antiterroristas rusas en Siria, informan fuentes castrenses estadounidenses. Los líderes militares y funcionarios de alto rango están sopesando los riesgos del uso de la fuerza en respuesta a los bombardeos rusos en Siria, señala una fuente de seguridad citada este viernes por la agencia estadounidense Associated Press, AP. Los líderes militares y funcionarios de alto rango están sopesando los riesgos del uso de la fuerza en respuesta a los bombardeos rusos en Siria, señala una fuente de seguridad citada por la agencia estadounidense Associated Press, AP. Según la fuente,
La medida se enmarcaría en la línea política de Washington de proteger a los llamados rebeldes moderados entrenados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos. En sus análisis, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, estudia cómo sería una confrontación abierta con Rusia si los cazas de dicho país bombardearan posiciones de los grupos apoyados por Washington. Los responsables hablaron bajo condición del anonimato, dado que no están autorizados a detallar las conversaciones en curso, precisa P. El miércoles, la aviación militar rusa comenzó a bombardear los objetivos de Estado Islámico en localidades del centro y el noroeste de Siria, tras recibir una petición de ayuda militar por parte del presidente sirio, Bashar al-Assad. Mandos militares de Estados Unidos y de Rusia mantuvieron el jueves una reunión a fin de coordinar las incursiones aéreas rusas, que según Moscú, se dirigen solo contra las posiciones de Daesh y la filial siria de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, calificó el jueves estas consultas militares conjuntas como una vía para asegurarnos de que los aviones, estadounidenses y rusos, no abrirán fuego entre ellos. En esta línea, el portavoz del Pentágono, Peter Cook, ha dado a conocer que, en esa reunión, las partes discutieron propuestas para evitar un eventual conflicto entre Estados Unidos y Rusia en el cielo de Siria. Estados Unidos teme que los cazas rusos ataquen a los grupos que ha entrenado. El mismo jueves, el senador estadounidense John McCain afirmó que la aviación rusa ha golpeado a los rebeldes entrenados por la CIA, en Siria. Las afirmaciones de McCain, de confirmarse, podrían incrementar las tensiones ya existentes entre el Kremlin y la Casa Blanca por la crisis siria, sobre la cual Washington y Moscú mantienen posturas contrapuestas. La CIA se prepara para marcharse de Siria. Los agentes de los servicios secretos de Estados Unidos que cumplen misiones en Siria recibieron la orden de comenzar a suspender sus actividades entre fuerzas opositoras y estar listos para abandonar el territorio de este país, publica este viernes Nezavissimaya Gazeta citando fuentes diplomáticas rusas. La orden se recibió hace una semana, cuando se hizo inminente la participación de Rusia en las acciones bélicas contra grupos yihadistas, escribe el diario. El mismo rotativo informó recientemente que el Centro Antiterrorista de la CIA y el Mando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevan a cabo en Siria desde hace tiempo una operación secreta al margen de la coalición liderada por el propio Washington. De ahí que el secretario de Estado, John Kerry, y el titular del Pentágono, Ashton Carter, reprocharan la víspera a Moscú que sus ataques aéreos en Siria tuvieran otros objetivos distintos al Estado Islámico, comenta Nezavissimaya. Las fuentes que cita el periódico desconfían de las informaciones sobre el supuesto fracaso del programa de Estados Unidos para entrenar a combatientes de la oposición moderada siria. Según estas fuentes, unos 300 instructores militares estadounidenses y británicos están destinados actualmente en 2 centros de entrenamiento de opositores sirios desplegados en Turquía y Jordania. El principal objetivo de la CIA en Siria es la caída del régimen de Bashar al-Assad y no la lucha contra el EI, sostienen los interlocutores de Nezavissimaya. Los casi 2.500 grupos armados suníes que con el apoyo discreto de Estados Unidos, Turquía y las monarquías del Golfo combaten contra el ejército regular sirio suman en sus filas cerca de 70.000 hombres, mientras que el Estado Islámico tiene en Siria entre 25.000 y 30.000 combatientes, destacan. El objetivo de Washington en Oriente Próximo es dividir Siria e Irak en varios estados y reforzar la influencia estadounidense en la región aprovechando el factor kurdo, afirma el diario. Por el momento, los kurdos sirios no combaten contra Assad, pero esto podría cambiar muy pronto, puesto que hay comandos estadounidenses y británicos en las zonas kurdas y sus milicias reciben apoyo aéreo de la coalición internacional. De esta manera, en su operación contra el Estado Islámico, Rusia tendrá que enfrentarse a otros importantes problemas geopolíticos. A este respecto, no solo cabe esperar medidas puramente militares, sino otros pasos y actuaciones asimétricas que se utilizan en las guerras híbridas, concluye Nezavissimaya. Las operaciones rusas en Siria durarán entre 3 y 4 meses. El presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, Alexei Pushkov, prevé que los ataques aéreos de Rusia contra las posiciones terroristas en Siria durarán entre 3 y 4 meses. Siempre existe un riesgo de empantanarse, pero en Moscú se habla de entre 3 y 4 meses de operaciones. Pushkov ha declarado que la llamada coalición liderada por Estados Unidos contra Estado Islámico no ha dado resultado y ha justificado la intervención rusa considerando que se debe pasar a otra etapa en la lucha contra ella en Siria. Según Pushkov, solo el 20% de las operaciones de la coalición internacional dio resultado. En el 80% de los casos, ni siquiera bombardearon, ha señalado el titular ruso. Rusia muestra imágenes de la base aérea de Latakia, mientras tanto, en una de esas maniobras de propaganda militarista que tanto gustan a los rusos, sorprende ver lo muy parecidos que son a los norteamericanos en eso.
Un equipo del canal de televisión RT visitó la base aérea de Latakia, desde la que los aviones de combate rusos están lanzando sus ataques aéreos contra Estado Islámico. El reportaje destaca que la base aérea es muy segura y que está constantemente en alerta máxima debido al hecho de que las posiciones terroristas están situadas a solo 40 kilómetros de la instalación. Si a alguien le hubieran dicho hace 4 semanas que Rusia habría desplegado el poderío militar que ha desplegado en Siria en tan poco tiempo, probablemente le habrían tildado de alarmista o exagerado. Sorprende ver la rapidez y efectividad con la que ha actuado Rusia y China, y sorprende aún más la tibieza y pusilanimidad de la respuesta de Estados Unidos, Israel y los aliados en la zona. Cualquiera diría que han quedado noqueados y que se tambalean, a punto de caer sobre la lona. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Estados Unidos dispone de una poderosa red de espionaje y vigilancia vía satélite, suficiente como para detectar con antelación cualquier movimiento. Y eso nos lleva a preguntarnos, aunque parezca un disparate, si mucho de lo que estamos viendo no estaba pactado de antemano. El desarrollo de los acontecimientos nos indicará si esta sospecha, que parece tan absurda, tiene alguna base o no.